Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Hoy la cifra del salario mínimo en Colombia está en 644.350 pesos. Para que suba a más de 700.000 pesos se necesitaría por lo menos un incremento de 8,6%. Por eso queremos preguntarles a ustedes, los televidentes, y a nuestros invitados si creen que el salario mínimo en 2016 superará la cifra de los 700.000 pesos. ¿Sí o no? Es la pregunta del día. Saludo de inmediato al doctor Julio Roberto Gómez. Él es el presidente de la Central General de Trabajadores. También está con nosotros el rector de la Universidad del Rosario, el doctor José Manuel Restrepo. Doctor Julio, comienzo por usted. ¿Sí o no? Yo digo sí, porque definitivamente el costo de la canasta familiar básica está por encima de 1.400.000 pesos. Por lo tanto, un incremento que sobrepase la cifra de 700.000 hace un mínimo de justicia. Rector, ¿cuál es su posición frente a ese tema? ¿Cree usted que el salario mínimo debería subir el año entrante a más de 700.000 pesos, sí o no? Yo creo que no, y creo que no porque un incremento de esa naturaleza sería excesivamente alto, generaría una presión enorme de inflación en la economía y de la misma manera generaría una posibilidad de mayores niveles de tasas de desempleo. Quiere decir que afectaría a los mismos trabajadores de salario mínimo que se enfrentarían al terrible impuesto de la inflación y, en segundo lugar, un problema serio adicional de desempleo. Doctor Julio, ¿se afecta el empleo, como dice el rector, si se sube a más de 700.000 pesos el salario mínimo? Yo creo que esa es una falacia que está suficientemente revaluada. Si esto fuera así, entonces vámonos todos a salario mínimo legal. Porque si el precio de sostener una economía, de mantener tasas de desempleo de un solo dígito, es sobre la base del empobrecimiento de la gente, estamos liquidados. Yo creo que definitivamente sí es necesario, más bien, que se incrementen los salarios de quienes devengan el mínimo legal y en general los salarios, porque así nosotros logramos un efecto que impacta la economía positivamente. Si la gente tiene capacidad de compra, seguramente va a haber una mayor demanda de bienes y servicios, con lo cual tiene que subir la oferta. Rector, ¿no será que están tacañando mucho los empresarios que piden más bien un aumento bajito del salario mínimo? La realidad es que la inflación que se ha venido presentando es solo de los últimos meses, quiere decir que es temporal. Seguramente dejará de aumentar en la misma proporción en la medida en que pase el próximo año, luego aumentar en 8,6%. El salario mínimo sí generaría unos costos laborales adicionales al empresario que hacen que la reacción natural, racional del empresario sea a disminuir su carga laboral. Y una forma de hacerlo es a través de mayores niveles de tasa de desempleo. Eso es terrible para un trabajador. ¿Qué le responde usted, doctor Julio Roberto? Yo lo que creo es que hubo un año en el cual la inflación fue del 1,94 y el incremento fue del 4,5%. Firmamos el acuerdo en Cartagena. Y ni hubo más desempleo, ni se disparó la tasa de inflación, ni muchísimo menos. Es que no puede ser el sustento de una economía sobre la base del empobrecimiento de la gente. Vamos hacia arriba. Yo le decía, por ejemplo, al distinguido presidente del Banco de la República que decía que, por ejemplo, más del 4 sería una dificultad. Yo le dije, bueno, váyase a vivir un añito con el salario mínimo legal y viene y nos cuenta cómo le va. Claro, rector, muy rápidamente, si tiene algo que agregar antes de darle la palabra. Sí, una cosita para agregar, y es que llevamos casi 4 años en donde hemos incrementado por encima del crecimiento de inflación más productividad. Luego ha habido una gran ganancia en términos reales a los trabajadores. Lo que queremos ahora es que entendamos que el país hoy está enfrentando una situación mucho más difícil y que los que tienen la posibilidad de sufrir en el largo plazo justamente son los menos favorecidos por un incremento demasiado alto que para la economía no es manejable. Muy bien, ¿y ustedes qué creen? ¿Subirá el salario mínimo por encima de los 700.000 pesos el año entrante, sí o no? Es nuestra pregunta del día y pueden responderla en www.noticiasrcn.com. También estamos en www.rcnradio.com y en Twitter, @RCN La Radio y @NoticiasRCN. ¿Sí o no? La respuesta la tiene usted.